a Dios por el privilegio que me da de poder predicar su palabra y estar aquí frente a ustedes. También le doy gracias a mis pastores también porque también me dan el privilegio también de estar aquí. Y también le doy gracias a todos los oyentes, a todos los fieles oyentes de su programa Palabra de Edificación con su hermano Miguel. Sean bienvenidos todos los que van a mirar también esta predicación, sea por audio o por cualquier medio que estén escuchando. Gracias por sintonizar. Y sean todos bienvenidos. Y mi amado hermano, los 2 jueves pasados, disculpa que no estuve porque eran días festivos y usted sabe que cuando hay días festivos son días muy ocupados. Pero espero que se la hayan pasado muy bien en la Navidad, Año Nuevo. Espero que hayan tenido muy bonita convivencia en familia y más que nada también recordando también y celebrando la victoria que nos dio nuestro Dios por medio de Jesucristo, esa bendición de poder ser salvos, de poder ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su obra que hizo en la cruz del Calvario. Y así que, mi amado hermano, vamos a continuar y vamos a estar leyendo hoy en Mateo 7, 15 al 20. Vamos a estar ahí estudiando Mateo 7, 15 al 20. Voy a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. Y gracias por el privilegio que me das de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es por ti que estoy aquí, Señor. Te pido, Señor, que sea tu palabra aclarando, Señor, si hay dudas, Señor, que sea tu palabra aclarando nuestros pensamientos, que sea tu palabra edificándonos, que sea tu palabra enseñándonos, Padre, y que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya y que nos ponga convicción en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Así que, mi amado hermano, si tienes tu Biblia, te voy a pedir que abras tu Biblia en Mateo 7:15. Dice así, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, y dice así: guardaos de los falsos. Bueno, ok. Quiero estudiarla, mi hermano. Hoy voy a estudiar estos versículos en la nueva versión viviente. Ok. Y dice así en esta versión. Dice: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Dice: puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. Dice: ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por su acción. Mi amado hermano, por tema le puse: por sus frutos los conoceréis. En este tiempo, mi amado hermano, se han levantado muchos falsos profetas,
falsos maestros. Hemos mirado mucha apostasía. Bastante. Si nos metemos a YouTube, hay bastantísimo, mi amado hermano. Bastantísimo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo nos lo previno y dijo que tengamos cuidado de ellos. Es lo primerito que pone, que tengamos cuidado de ellos. Pero también nos dice cómo identificarlos y dice que es por el fruto. Hoy en día, mi amado hermano, nosotros a veces confundimos el fruto con los dones. Y tiene que haber una diferencia. No es lo mismo un fruto que un don o que los dones. Porque mucha gente, muchos nos hemos confundido, lo digo por mí, muchos nos hemos confundido, tal como yo también a veces estaba. Muchos nos confundimos con los dones y con el fruto. Pensamos que cuando viene alguien y hace un milagro extraordinario, o dice profecías, o declara esto y sucede y todo, y pensamos que ya Dios está con él y que es el gran siervo de Dios. Cuando yo empecé en el caminar del Señor, mi amado hermano, yo pensaba que todos los que se decían ser hermanos tenían la verdad. Si hubo un testigo de Jehová hablarme de la palabra, no hombre, yo decía que él traía la verdad y ahí estaba yo gozoso escuchando lo que me dijeran y me movía para acá, para allá y bien contento. Pero ahora veo las cosas con claridad. Y dice aquí por el fruto. No dice frutos, dice fruto. Los frutos o el fruto es el comportamiento de uno. Dice, ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Dice, puedes identificarlos por su fruto. Ahí está el primero. Puedes identificarlo por su fruto. Ahora, ¿qué son los frutos? ¿Será hablar en lenguas? ¿Será el hacer milagros? ¿Será un fruto el hacer milagros? Porque a veces lo confundimos por eso. ¿Será el echar demonios? ¿Será el de profetizar? ¿O cualquier tipo de don? ¿Será eso el fruto? Porque confundimos eso, mi amado hermano. A veces confundimos eso. Y lamentablemente muchos han sido arrastrados por esos falsos profetas. E incluso se ha infiltrado eso a la iglesia, a los creyentes. Y practican tales cosas de las cuales ellos practican también. Que el de la prosperidad para sacar dinero, para hacerse millonarios. Que si declaras y decretas esto y lo otro y sucederá. Se han infiltrado muchas cosas y ya ha llegado mucho engaño también a la iglesia. Porque a veces no sabemos diferenciar. Ahora, entonces, ¿será el fruto hablar en lenguas? ¿Será el fruto hacer milagros? ¿Será el fruto echar demonios?
o profetizar. Porque luego, más adelante, vemos que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Si eso es un fruto, ¿por qué? Dice aquí Jesucristo que va a haber personas así en el día grande de Él, diciendo que profetizaron, pero su comportamiento, su conducta, sus actos eran otras. Los dones son irrevocables, mi amado hermano. Los dones son irrevocables. Ahora, si tú dices que los frutos es hacer todo ese tipo de milagro, hacer todo ese tipo de manifestaciones, cuando Moisés se le presenta al faraón y Moisés le dice a Aarón que aviente la vara y la vara se convierte en serpiente, y los magos, los hechiceros hicieron lo mismo hicieron. ¿Acaso proviene de Dios eso que hicieron los magos, los hechiceros? No nos confundamos, hermano, para no ser arrastrados, para no ser engañados por este tipo de personas. No nos confundamos, no confundamos los dones con el fruto. No por los frutos van a ser salvos, no, va a ser por el fruto los conoceréis. Ahora dice, puedes identificarlo por su fruto. Y luego dice, es decir, por la manera que se comportan. Ahora, ¿cómo identificarías? ¿Cómo identificaría yo si en realidad los milagros que hacen los tales engañadores, si en realidad provienen de Dios? ¿Cómo me voy a dar cuenta si en verdad provienen de Dios? Por su conducta, por su manera de comportarse. Por eso, mi amado hermano, nosotros como cristianos y como creyentes hay que procurar, hay que conducirnos bien como es debido. Hay que dar ese fruto. Que nuestra conducta sea adecuada delante de Dios. Que nuestro comportamiento sea adecuado delante de Dios. Ahora, y muchas personas están pidiéndole a Dios que haga milagros a través de sus manos y prodigios y todo, y se enfocan más en los milagros, en hacer esto y lo otro. Y el comportamiento, la conducta, a veces la tenemos por los suelos. En verdad, mi amado hermano, en verdad a veces la conducta la tenemos por los suelos. De nada nos va a servir si seguimos así. Y podemos encontrarnos en este versículo. Muchos me dirán en aquel día. Podemos encontrarnos allí. Podemos llevarnos una sorpresa. Si nos confundimos. Y le estamos dando la autoridad suprema a los dones en vez del fruto. Y nos estamos enfocando más en los dones como si fueran los frutos. Para que te vean a ti, Señor. Y no. A Dios lo vamos a representar con nuestras acciones, con nuestra conducta. Los dones son para manifestación. Para que Dios se manifieste, para beneficio de la iglesia.
Para eso son los dones. Ahí está en Corintios 12. Ahora, mi amado hermano, no nos confundamos entonces con el fruto y con los dones. Los dones son para beneficio de la iglesia. Son para beneficio nuestro. Nos ayudan. Don de ciencia para decirle, para que Dios se glorifique. Si Dios puede revelar el pasado de la persona y que se lo diga su siervo. O lo que puede venir. Dios lo puede hacer. Los dones son para beneficio. Pero si miramos aquí, no dice que por los dones nos vamos a reconocer que somos hijos de Dios. No. Un día evangelizando a alguien que no conocía, bueno, se supone que era inconverso, y me dijo, no, yo conozco a Dios, tengo una comunión muy bonita, y me eché una retreta ahí, que él era amigo de Dios y todo eso, que él conocía a Dios. Le digo, ¿a poco conoces a Dios? Le digo, sí, y me dijo, sí. Le digo, entonces tú como conocedor de Dios, pues tienes que manifestarlo, tienes que ser misericordioso, tienes que amar al prójimo, tienes que mostrar bondad. Y me dijo, ahí ya no. Imagínese, hermano. Cuando le dije eso, él mismo dijo, no, entonces no. Es que a veces nos confundemos nosotros. La conducta, el comportamiento de uno es lo que nos va a hacer mostrar si somos de Dios en realidad. Ahora también vemos que en el fruto también va el carácter. Carácter de uno. A veces decimos, no, es que así Dios me hizo, no, es que yo así soy siempre. Así Dios me hizo, yo siempre he sido así. Hablo fuerte, grito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las viejas cosas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y como que así soy yo y que tenemos que imitar a Cristo. No nos justifiquemos. No busquemos nuestro reaccionamiento lógico de nosotros mismos. Si no, nos vamos a encontrar en este versículo, en el 22. Ahí nos podemos encontrar. Tengamos cuidado. Que sea Dios cambiando nuestra conducta. Dando el fruto digno de arrepentimiento. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera de comportar, por la manera en que se comportan. Hay que grabarnos eso, mi hermano. Entonces, para no ser engañados. Entonces, si viene alguien y hace milagros y prodigios y hay que observar. ¿Son de Dios o no son de Dios? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando su comportamiento, cómo es. Pilas, porque si no, vamos a ser engañados. Dice, ¿acaso puedes recoger uvas de los espinos o hijos de los cardos?
Un buen árbol produce frutos buenos. Acuérdese, el fruto es el comportamiento, el carácter de uno. Ese es el fruto. Así es de que, mi amado hermano, necesitamos trabajar con nuestro carácter. Pidámosle a Dios. Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos. Mi amado hermano, en realidad, muchos decimos que Dios nos cambió, nos transformó y veces hablamos de un arrepentimiento que dimos genuino y tal vez fueron lágrimas de cocodrilo y no fue arrepentimiento, fue remordimiento de conciencia. Porque arrepentimiento es cambio de mente. Cambias tu manera de ser por agradar a Dios, por hacer su voluntad. Ya no vamos a tener nuestras actitudes. Bueno, es un proceso. No quiero decir, no voy a decir que en cuanto tú recibes a Cristo y ya eres acá bien, tu carácter es cambiado. No, se te va trabajando, pero pidiéndole a Dios. Y no justificarnos. Reconocer que hay maldad en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay maldad dentro de nosotros, mi amado hermano. Si queremos que Dios nos cambie nuestra actitud, tenemos que reconocer que hay maldad dentro de nosotros. Porque a veces nos hacemos acá no, yo te perdono, hermano, yo te perdono. Sí, yo te perdono. Pero acá adentro, ay, es donde se maquinan las cosas. Tengamos cuidado. Si queremos que esa actitud, ese carácter sea cambiado, tenemos que ser sinceros delante de Dios para que Él nos perdone y nos ayude. Porque pues, lo que cuenta es lo que se maquina uno en el corazón. ¿Para qué decir, no, hermano, yo te perdono, pero adentro no hay nada? No hay nada de perdón, porque vemos que para la próxima a él le tira un en directa acá, mi hermano, bajita la mano. Dice, por lo tanto, todo árbol que no produce frutos, ese es el carácter. Actitud, frutos, es un carácter. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos, o sea, las actitudes, el carácter. Tenemos muchas actitudes, hermano, carácter. Así es que trabajemos con eso. Porque vamos a ver qué nos puede pasar. Dice, todo árbol que no produce frutos buenos, oigan, se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar, aquí dice, a la gente. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Acá ya lo dice más claro. Puedes identificar a la gente por sus acciones. El fruto son las acciones. Entonces, ¿cómo identificaríamos a un falso? ¿Cómo identificaríamos a alguien que hace milagros si queremos ver si es de Dios o no es de Dios? Por el fruto, por sus acciones, cómo se conduce, cómo se comporta. Y si nosotros que somos cristianos todavía batallamos con ese carácter, pidámosle a Dios, porque ya leímos atrás de que si el arbolito no echa buen fruto, podemos lamentarnos toda la vida. Bueno, por el resto ya sería eternidad. Así que mientras hay vida hay esperanza. Pidámosle a Dios ayuda. Mi amado hermano, pues esto sería todo, mi amado hermano. Y doy gracias a Dios por su palabra, porque Él es el que nos ayuda a entenderla y es el que nos pone con visión y aprendamos a identificarlos para no ser engañados.
Y si estamos faltos de carácter, de conducta, también pidámosle a Dios, pero hay que reconocer que dentro de nosotros, hay maldad. Y pidámosle a Dios que nos ayude a formar ese carácter, a dar el fruto. Así que voy a hacer una oración para terminar y espero que ahí ustedes también le pidan a Dios en oración en que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor. He predicado tu palabra, Señor. Y tu palabra es clara y nos ha hablado, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a identificar, Señor, cuáles son los tuyos y cuáles no son los tuyos, Señor. No para contender, Señor, ni para hacer pleito con nadie, Señor, sino para no ser engañados, Señor, y glorificarte en todo tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Así que, mi hermano, Dios me lo bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves. Si Dios lo permite. Bendiciones.